Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esto que es Balam Saiten. Yo soy Balam y los saludo con todo gusto, con todo susto y con los tacos al pastor. Con todo. Tuve que cambiar el nombre al canal debido a que el nombre que elegí en un principio ya existe en la plataforma. Y para no tener problemas de ninguna índole, opté por esta opción. ¿Cómo no? El nombre del canal viene a ser algo así como En Tiempos de Balam. Bueno, en el episodio anterior, recuerdo también que por los años 80 y 90 los desarrolladores de videojuegos empezaban a lanzar sus consolas. Este tema de los videojuegos también quería abordarlo en el video anterior, pero se hacía muy extenso, por eso decidí dividirlo. Vamos a darle pues. Como dije, por la década de los 80 empezaron a lanzarse las consolas caseras de videojuegos. Pero los inicios de estos bien se podrían remontar a los años 50. Digo que se podrían remontar porque pues aquí existieron algunos prototipos que funcionaban en máquinas que solo existieron en centros de investigación. Fue hasta los años 70 cuando aparecieron las primeras máquinas que se dedicaron a fines comerciales y con ellas los primeros videojuegos que se dirigían a grandes cantidades de gente, siendo Atari, así lo llamaremos, quien desarrolló las primeras máquinas para este fin. No me voy a meter en mucha cuestión de historia, pero en los años 80 Atari, que era una empresa gabacha, tuvo que compartir su dominio en la industria de los videojuegos con compañías japonesas como la Gran N y la Gran S. También por esos años surgieron compus con capacidades gráficas super perronas que llegaron a millones de familias. En esta década de los 80 fue cuando comenzó a comercializarse más y más la industria de los videojuegos. Esos juegos que en un inicio tenían una resolución súper chingoncísima de 8 bits. Que bueno, ya después con la salida de otras consolas evolucionó a los 16, en fin. Quienes pudimos tener alguno de estos dispositivos pasábamos unas cuantas horas pegados al monitor de la televisión, intentando pasar cada nivel y también si eras muy pequeño moviéndote como idiota con el control en mano, que tus hermanos o primos hacían el favor de desconectar para que no lo fueras a estropear. Y bueno, sintieras que estuvieras pasando un juego como todo un profesional, me cae que sí. Y esta técnica la seguimos ocupando hoy en día y no es por maldad, créanme que no, sino para no romperle el corazón a esas pequeñas criaturitas que nos acompañan de vez en cuando en nuestras aventuras. En aquellos años era raro tener una consola, ya que pues apenas los desarrolladores las estaban lanzando al mercado, además de que eran un tanto caras. Bueno, independientemente de esto, los pocos que podíamos tener una consola, no pasábamos tanto tiempo jugando, ya que llegaba el momento en el que te aburría jugar una y otra vez los mismos niveles, los mismos juegos, ya que estos no contaban con un sistema de guardado. Es más, creo que ni existían, y los pocos que tenían era difícil de conseguirlos. Debido a que los precios en los cartuchos de los videojuegos eran elevadísimos, creo que sigue siendo así, al menos en Latinoamérica. Por esta razón era muy fácil aburrirse, ya que solo los que le dedicaban muchas horas a un videojuego, por más sencillo que fuera, lograban acabarlo. Y lo pongo entre comillas porque muchos de los juegos eran cíclicos, se repetían una y otra vez, aunque fueran un poco más difíciles conforme se repetían. Para cuando llegaba el aburrimiento por haberte pasado todo el juego con todos los logros y la economía del hogar no era lo suficiente como para comprar un juego nuevo, porque era un lujo que no todos se podían dar, íbamos a los centros de video. De esos ya hablé en el video pasado, pásate por ahí y velo. Íbamos a estos centros a rentar algún videojuego, cómo no, rogando encontrar un título que no hubieras jugado previamente, ya que pues sí, el aburrimiento era algo importante. Aparte, con las rentas limitadas a ciertos días, a menos que se extendiera la renta a 7, pues era muy complicado y muy difícil acabar un videojuego. Como se mencionó antes, los videojuegos pues eran cartuchos. Una de las ventajas de estos es que automáticamente insertado en la consola, al prenderse cargaba el juego y estaba listo para disfrutarse, no tenías que esperar horas y horas a que cargara. Al no haber un sistema de guardado, intentabas llegar lo más lejos posible del juego por esos días que te lo habían rentado. Muchas veces las rentas también servían para ver si te gustaba el juego y si tenías con queso las enchiladas, comprarlo después. Por cierto, cada vez que regresabas el juego o película que rentaras, le hacían una revisión exhaustiva para verificar que no le hubieras hecho daño, ya que si esto sucedía, el costo de cada juego para ese entonces era carísimo. Y no solo era el cartucho, también incluía la caja, el librito o cualquier accesorio que incluyera a la hora de la renta.
siendo muchas veces más caro dañar el videojuego que comprarlo. En esa época, si no contabas con una consola, podías ir a las maquinitas que comúnmente tenían juegos de pelea o alguno que otro juego que ya habías jugado en tu consola. Y fue aquí donde yo pasé la mayor parte de mi adolescencia y donde se ponían a prueba todas tus habilidades, aunque fueran nulas o tuvieras dos manos izquierdas. Aquí encontrabas en su mayoría juegos que eran de 2D por los motores gráficos que se utilizaban en ese entonces. Y por cierto, también funcionaban con cartuchos. En estos templos sagrados de recreación se armaban las famosísimas retas. Y bueno, personalmente yo con un peso pasaba como unas 5 o 6 horas ahí en esos templos, me cae. Nos llamaban vagos, etc. Conforme se fueron desarrollando y la innovación en los videojuegos fue siendo mayor, y también las empresas dedicadas al desarrollo de PCs se involucraron en este asunto, fue posible que las maquinitas tuvieran motores gráficos mucho más poderosos que también reemplazaron a los cartuchos que se utilizaban en ellas. Aunque las maquinitas fueran una alternativa, después apareció el Play y otras consolas X con muchos mejores gráficos y juegos en 3D, con los cuales los cartuchos empezaron a quedarse en el olvido para volverse de colección. Pero en otro video contaremos eso también. Y aunque hoy los gráficos de esas consolas sean super culeros y nada agradables para la vista, cabe decir que en su momento eran el avance más cabrón que tenía la industria de los videojuegos. En esos ayeres era la sensación, si montas a caballo te caes, ¿cómo no? En estas consolas lo que habitualmente se utilizaban eran discos. Sí, los CDs que vinieron a reemplazar a los cartuchos. Cabe mencionar que aquí, a la salida de la consola Play y la consola X, podías ir con alguien que le metiera mano al aparato para que tú no gastaras tanto en los juegos originales, como pasa, y como ya dije, en México, y no solo en México, en muchos países de Latinoamérica los juegos suelen ser un poco más caros por cuestiones de impuestos. Por esta razón, si no eras tan pudiente, llevabas tu consola con personas que sabían meterle mano y le ponían un chip. El chip hacía que pudieras comprar juegos no originales y jugarlos sin ningún problema, como si estuvieras jugando un original. Para muchos esta fue una solución muy interesante, ya que pues si no contabas, vuelvo a repetir, con los recursos, pues te ibas al tianguis y te salía mucho más barato, y a veces hasta te comprabas 10 o 20 discos dependiendo a cómo los dieran por el precio de un original. Y esto fue así hasta por lo menos con la segunda generación de Play. Si bien hoy la industria de los videojuegos como la conoces cuenta con diferentes plataformas con las que basta con entrar a internet y descargar el juego que quieras, en la infancia de muchos padres que como yo nacimos en esos años, era algo más complicado conseguir un juego para la consola que tuvieras. Hoy el acceso a internet también ha expandido la experiencia videojueguil, ya que en un servidor pueden estar tus amigos y miles de personas con las que se pueden ir a madrear, a balacear, a hacer campañas cooperativas o competitivas dependiendo a qué jueguen. A mi parecer, esta es una de las diferencias más marcadas en este rubro, ya que en mis tiempos solo jugábamos con los amigos que tenían el mismo o diferentes títulos compatibles con tu consola, y el máximo de jugadores era 2. Y pues tenías que hacer cola o esperar tu turno. Por esta misma razón las maquinitas eran una de las opciones más llamativas, pues aunque compraras fichas o le echaras un peso, si eras muy vago te acababas el juego con una ficha, pero si no, te gastabas todo el cambio de las tortillas, Simón. Y a la larga, viendo el gasto que hacías y lo comparabas con el precio de una consola, resultaba que con eso ya te hubieras comprado una consola, la que quisieras. En mi caso siempre me gustó más ir a estos templos sagrados de recreación. Desde muy pequeño también mis padres me llevaron a estos lugares. Sí, un poquito alcahuetes. Por cierto, el inconveniente más grande de las maquinitas era que las mamás sacaban a madrazo limpio a sus criaturas. Bueno, no, sí, la verdad sí. De mínimo, de la oreja los sacaban. Y las madres más radicales los amarraban como puercos. Sí, me cae. Neta, me tocó ver muchos casos así. Y resulta que hablando de maquinitas, ahora los padres les compran los famosísimos arcades a sus hijos, que es el mando de la maquinita que se conecta a tu televisión. Y hay varios modelos y miles de juegos, ya porque si no me pongo a chillar. ¿Cuánto drama, va? Ya sé que posiblemente me olvidé de algunos detalles o cosas relevantes, pero es de lo que más me acuerdo de mi infancia, ya que yo no fui gamer como se le conoce hoy en día.
y pasé muchas horas en los arcades, o en la farmacia, o en las tortillerías, o en donde quiera que hubiera maquinitas. Y antes no nos conocían a los que jugábamos en estos templos recreativos como gamers, sino como vagos o viciosos. La verdad no sé cómo les dirían hoy en día si no se les hubiera asignado el término gamer. Y para finalizar ya el video, los que vivimos la época de Play y la caja X, comprábamos juegos que venían completos, por muy largos que fueran. A veces, cuando los conseguías de una manera pirata, por decirlo así, tenías que comprar 2 o 3 discos, pero venían completos. Hoy en día la industria de los videojuegos, con todos los avances tecnológicos y visuales que tiene, realmente a mi parecer se ha quedado estancada en eso, porque para ellos es más fácil hoy sacarte más dinero de lo que tú puedes producir, por decirlo de alguna manera, sacando expansiones, DLC y vendiéndote trajes, carcasas, chicles, pepitas, cacahuates, tarjetas de teléfono, etcétera. Ok, suena muy mamón, pero la verdad es eso. Antes todos los juegos venían completos por más jodidos que estuvieran, por más cacas que estuvieran los gráficos, y a lo mejor por más caros que estuvieran en alguna tienda de videojuegos. Hoy, con esta nueva experiencia del internet y de poderte conectar con un chingo de gente, pues hace que pasemos más horas conectados en estos dispositivos y frente al televisor. Y además, con la posibilidad de muchos juegos de mundo abierto, pues pasas horas y horas. Y no importa si estás con 1000 o con 0 personas, automáticamente entras a otro mundo en donde puedes jugar un papel o darte de balazos con alguien de una manera virtual, o ganándole y siendo muy competitivo en cualquier juego. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Déjame un comentario en la charola de aquí abajo para saber qué otro tema te gustaría que abordara este canal, o qué otras cosas se me olvidó decir en este. Suscríbete si te gustó el contenido para seguir subiendo más videos. Hasta aquí dejo este video y los estaré saludando próximamente. Les mando un saludo con todo gusto, con todo susto y con los tacos al pastor, con todo.